Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Castillo. El tema que vamos a tratar el día de hoy son sistemas de anclajes, postinstalados, adheridos, o como ustedes lo conocen, anclajes químicos. Nuestra empresa, CDB, Ingeniería Antisísmica, es una empresa que acompaña a proyectistas, supervisores, instaladores, contratistas e ingenieros brindando soporte técnico y suministro en general para el sector construcción. Uno de estos productos es el anclaje químico y contamos con el soporte de la marca Redhead. Redhead es una marca con más de 100 años en el mercado americano y con quienes llevamos muchos proyectos desarrollados. Entre algunos de estos proyectos en Perú, con anclaje químico, podemos citar los siguientes: Museo Nacional de Arqueología, el MUNA, el Intercambio Vial Derby, COAR en Ica, Hotel Atom, Torre El Parque, ampliación Mall Santa Anita, Real Plaza Puruchuco, ampliación del Jockey Plaza y entre otros proyectos emblemáticos. Empezaremos hablando un poco sobre aprobaciones y certificaciones con las que cuenta la marca Redhead. Estas aprobaciones son, la más importante en lo que respecta a anclajes químicos es la certificación ICC, una certificación que está alineada a la normativa ASI, que ya vamos a ver de qué se trata un poco, criterios de diseño, las fallas, las consideraciones que se debe de tomar al momento de diseñar un anclaje químico. Vamos a ver un poco el tema de instalación. Vamos a hablar también de la NSF, de la Fundación Nacional de Saneamiento, ya que los anclajes Redhead están aprobados para ser usados en contacto con agua potable sin contaminarla. Y otras certificaciones como la STM, la ANSI, ¿no?, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, una organización importante que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios y procesos en los Estados Unidos, y que también coordina con estándares internacionales, ¿no?, de tal modo que los productos que cumplan ANSI pueden usarse en todo el mundo. El producto también es amigable con el medio ambiente, y bueno, entre otras certificaciones importantes en los Estados Unidos y el mundo. Recalco que esta certificación ICC es la más importante en lo que respecta a los anclajes químicos. El ICC es el instituto de evaluación que emite reportes solamente a aquellos productos que completen con éxito su estricto proceso de evaluación, y está alineado netamente con el ACI, el capítulo 17, que trata sobre anclajes, sobre diseño de anclajes al concreto, diseño de anclajes postinstalados. Este es un reporte ICC, un reporte de evaluación que lo pueden buscar en la web, pueden googlear, pueden encontrar la numeración arriba en el reporte, ESR 4138. Este reporte, la información que nos da es que el producto es el ADN del químico. Si es que el producto puede ser usado en condiciones de concreto fisurado, no fisurado. También da algunas características. Si el concreto es capaz de soportar cargas de sismo, en este caso, pues, la resina Redhead puede ser usada para todas las zonas de categoría sísmica, desde la A hasta la F en los Estados Unidos, ¿no? Es un producto que se puede utilizar en zonas sísmicas. Si lo llevamos a nuestra realidad, pues, válido para todas las zonas. Puede soportar cargas de tensión y de corte. Acá también te da un parámetro de F'C de concreto, desde cuánto hasta cuánto se puede anclar en un concreto normal, ¿no? Estamos hablando desde un 175 hasta un 570 kilogramos por centímetro cuadrado de F'C. También te da información sobre la dirección de instalación que se puede colocar el producto. Puede ser usado de manera vertical, quiere decir verticalmente hacia abajo, horizontal para aplicaciones en muro, y también de cabeza, overhead. También te da información sobre la instalación, sobre el procedimiento. Esta es la certificación de la NSF, de la Fundación Nacional de Saneamiento de los Estados Unidos, en la cual los productos pueden ser utilizados para estar en contacto con agua potable, ¿no?, sobre todo en cisternas, podría decir, ¿no? Ahora hablaremos cómo trabajan los anclajes postinstalados. Vamos a hablar un poco sobre la normativa. Las cargas que se deben de tomar en cuenta al momento de diseñar un anclaje
son cargas netamente atracción, acortante y el efecto de la carga combinada. El reglamento, en la cual habla sobre el diseño de anclajes químicos, es el capítulo 17 del ACI 31814, en la cual me habla la manera de diseño y las fallas a las cuales yo debo de verificar un anclaje. Y justamente lo que les vamos a compartir es prácticamente una investigación y nuestra experiencia sobre el tema de diseño de anclajes, ¿no? Que es lo más importante es cuando un anclaje se diseña a tracción normalmente. Evaluamos tres tipos de fallas: la falla del acero, la falla del concreto y la falla del adhesivo. Casi el 100% de los casos, la profundidad de empotramiento es definido por el concreto. El concreto es el más vulnerable y vamos a ver por qué. Porque netamente depende de la profundidad de empotramiento. En cambio, el adhesivo, ¿no? Las resinas epóxicas son diseñadas para alcanzar resistencias mayores a las que pueden ofrecer el concreto. Netamente es adherencia del adhesivo. Y estos valores están por encima de lo que pueda resistir el concreto. Hablaremos primero de la falla del concreto. Ustedes pueden apreciar ahí una fotografía en la cual ven la falla del cono de concreto. Esta falla resulta debido a una profundidad de empotramiento muy superficial. En este caso, el sistema de anclaje químico, la resina epóxica y el acero son más fuertes que el concreto. Como lo dije, esta es el 100% de casos en los cuales se gobierna, ¿no? Se gobierna la resistencia en un anclaje. El concreto es quien gobierna esto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico profundidades de empotramiento pequeñas? Pues puede producirse esto. El concreto es vulnerable a este tipo de falla, porque ni el acero ni el adhesivo va a fallar, obviamente. Y esto lo podemos ver también en la vida real, ¿no? En algunos proyectos en los cuales están especificado ya una profundidad de empotramiento. De pronto nos damos con la sorpresa, con algunos comentarios de que, oye, mira, yo tengo acá un anclaje químico que puede hacer que la profundidad de empotramiento disminuya. Claro, si estamos hablando de un anclaje químico en donde los valores de adherencia son considerables, ¿no? Que es lo que normalmente se da en el mercado, ¿no? Para los productos epóxicos, yo puedo reducir la profundidad de empotramiento, eso sí, pero tomando en cuenta el adhesivo. Pero debo de tomar en cuenta la resistencia que me ofrece el concreto. Y es ahí donde no puedo, ¿no? Yo no puedo ir en contra de eso, yo no puedo reducir la profundidad de empotramiento porque esto ya ha estado calculado para que resista el concreto, porque el concreto es el más vulnerable. Esta es la falla del acero, ¿no? Esta falla resulta generalmente cuando se tienen grandes profundidades de empotramiento. No falla el concreto por cono, no me falla el adhesivo, obviamente, me falla lo que es el acero. También existe otra falla la cual hay que verificar, que es la falla de la resina epóxica, ¿no? Esta falla normalmente resulta cuando hay una cantidad mínima o nula del epóxico sujetando, ¿no? el anclaje. La resistencia de adherencia puede verse afectada significativamente por acciones de instalación, ¿no? Y si a esto yo le aplico, ¿no? yo le disminuyo la profundidad de empotramiento, imagínense si se hacen una mala instalación, si nos fiamos de la mano de obra, que pueden ocurrir errores en obra. Obviamente el anclaje puede fallar. Entonces, más que toda esta falla va direccionada al tema de instalación. Una mala limpieza me puede generar disminución, o se puede ver mermada la capacidad de adherencia hasta un 50%. Y si estos anclajes yo los voy a utilizar de cabeza, de repente para que soporten equipos, algún techo metálico o falso cielo raso, y que caiga puede producir un accidente. Por eso la necesidad de verificar la profundidad de empotramiento mediante la resistencia del concreto, y esto es un poco a lo que les invito. Esta profundidad, ahora me van a decir de qué rango está, ¿no? Aquí vemos un empotramiento alrededor de unos 6 centímetros y medio. Ahora lo que les comentaba, ¿no? Vamos a
a ver o vamos a calcular la profundidad que debe de tener el concreto necesario para poder alcanzar la equivalencia en resistencia del acero. Aquí no vamos a hablar de adherencia de resina epóxica, porque como ya lo comenté, los epóxicos que se comercializan en el mercado tienen capacidades de adherencia muy por encima o por encima, ¿no?, de la resistencia que puede ofrecerme el concreto en casi el 100% de los casos. Por eso el concreto es una de las fallas, es un material al cual yo debo de analizarlo. Y aquí les presento la resistencia del concreto para un solo anclaje, que depende netamente de la profundidad de empotramiento y del F'C del concreto. Y es la profundidad de empotramiento elevado a la 1.5. Entonces, esta es la resistencia básica de arrancamiento. Si yo le pongo una profundidad muy pequeña, obviamente la resistencia va a ser muy baja. Mientras más profundidad le ponga, mucho mejor. Pero dirán, ¿de qué orden está esto? Les he mostrado la capacidad de resistencia para un anclaje, pero imaginemos que en una aplicación, en la realidad, pues tenemos un grupo de anclajes. Anclamos una plancha de concreto, de una plancha de acero al concreto, anclamos una ménsula, anclamos una base de una estructura metálica, una viga metálica a una columna, o anclamos hierro corrugado, ¿no?, para darle continuidad a los elementos estructurales, etc. Entonces, cuando yo tengo la resistencia de un grupo de anclajes, se ve mermado por varios factores, se ve disminuido por la acción de varios factores, y estos factores tienden a ser distancias al borde. Si yo tengo un anclaje muy cercano al borde, va a tener un factor de castigo. Si tengo anclajes cercanos entre sí, va a tener un factor de castigo porque la relación entre áreas y la eficiencia se va a ver disminuida. Va a haber factores de castigo por excentricidades, por hendimientos o hendiduras que pueden ocurrir en el concreto, etc. Y aquí les voy a mostrar una imagen en la cual pueden apreciar la efectividad de un anclaje. En la parte izquierda, de acuerdo a la profundidad de empotramiento, para que un anclaje desarrolle el 100% de su capacidad, tiene que tener un área proyectada libre, ¿no?, un cuadrado libre, estando el anclaje en el centro de 3 veces la profundidad de empotramiento. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro anclaje dentro de esta área o cercana al área? Obviamente ya no va a trabajar el anclaje al 100%, sino va a trabajar de repente al 80, al 70, y de repente si yo tengo 4 anclajes, ¿no?, debería ser 400% esa resistencia teniendo en cuenta un anclaje, pero muchas veces no es el 400, de repente es el 150%, porque están muy cerca, pero debo de colocar los pernos por un tema de diseño, de estabilidad, etc. Entonces, son criterios que uno también debe de tener en cuenta, la distancia al borde y el espaciamiento entre anclajes. Esto hace que la efectividad se vea mermada. Aparte de esto, hay unos factores de castigo por tracción, por sismo, a la cual afecta a mi resistencia. Son factores de reducción de resistencia. Y ahora hablaremos de cuánto es esa profundidad de empotramiento para que el concreto, la resistencia del concreto, sea equivalente a la resistencia del acero. Imagínense una barra roscada A36, una barra roscada A36 de baja resistencia. ¿Cuánto debe de ser la profundidad de empotramiento para las barras comerciales para que sean iguales a la resistencia del acero? Quiere decir, si yo en un anclaje aplico una tracción, la falla se ve simultánea en el concreto y en el acero. ¿Cuánta tiene que ser esa profundidad de empotramiento? Y aquí están los diámetros comerciales, aquí le muestro los diámetros comerciales, y aquí está la resistencia en kilonewton de estos diámetros para las barras roscadas A36. Por decir, para media pulgada, la resistencia del acero a tracción es 27.46 kilonewton, o sea, más o menos 2.8 toneladas del acero. Ahora, el concreto, ¿cuánto debe de tener de profundidad de empotramiento para que llegue a esa resistencia, a esas 2.8 toneladas? Y aquí está en este cuadro de abajo que les muestro. Para media pulgada, estamos hablando del orden de 14 centímetros. 14 centímetros. 11 veces el diámetro de la barra para poder llegar. Inclusive hablando en condiciones ideales de un solo anclaje. Les mostré la lámina anterior que cuando tenemos varios anclajes cercanos al borde,
la resistencia total se ve disminuida por factores de castigo. Aquí estamos hablando de un solo anclaje ideal, ¿no? Un solo anclaje. Ahora, esta curva le hemos denominado vulnerabilidad del concreto y quiere decir que, de acuerdo a los diámetros de barras A36, ¿cuánto debe de ser la profundidad de empotramiento en base al diámetro para que sea equivalente al acero? Para la barra de 1 pulgada necesita 14 veces el diámetro de la una profundidad 14 veces el diámetro de la barra, que equivale a 36 centímetros, para que pueda desarrollar toda la resistencia del acero. Aquí no estamos hablando de resina. Los valores de la resina están por encima de la capacidad que puede ofrecerme el concreto, en casi el 100% de los casos. Esto es utilizando un comparativo con varilla corrugada, grado 60. Por decir, para una barra de media pulgada, debo de llegar a una resistencia aproximada de 52 kilonewton. ¿Y cuánto de profundidad debe de tener el anclaje para que el concreto alcance esa resistencia? Para media pulgada, 22 centímetros, 17 veces el diámetro de la barra. Estas fórmulas son extraídas del capítulo 17 de la ACI, resistencia a tracción del concreto, resistencia al arrancamiento por cono. De igual manera, aquí sí las profundidades aumentan porque estamos hablando de una barra grado 60, una afluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado versus la barra 36 que les mostré en la lámina anterior, que está alrededor de 2.500, casi poco, bueno, está un poco más de la mitad, ¿no? Ahora veamos las ventajas de los anclajes Redhead. Las ventajas de nuestra marca Redhead, a quien damos soporte. Una de las ventajas importantes que tienen las resinas epóxicas Redhead es que por la propia química del producto, estos necesitan distancias entre anclajes y distancias al borde mucho menores que otros productos del mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay situaciones en las cuales no se pueden salvar. A veces yo quiero anclar una plancha metálica a una columna del concreto, pero ese anclaje está muy pegado al borde. De repente estamos hablando que tenemos un perno de media pulgada en la cual está 4 centímetros pegado al borde o 5 centímetros pegado al borde. ¿Puedo anclar eso? Puedo colocar ese anclaje si está 5 centímetros, de media pulgada que está 5 centímetros cercano al borde, o tengo una separación de repente de 6 centímetros entre anclajes, puedo. Cada producto, y de acuerdo al ICC que yo les he mostrado, habla sobre distancias mínimas críticas al borde y entre anclajes. Estas son tablas extraídas del ICC, arriba uno de nuestros productos Redhead, en las cuales pueden ver el mínimo espaciamiento entre anclajes y la mínima distancia al borde. Estamos hablando que necesita una distancia al borde para media pulgada mínima de pulgada y media. Pulgada y media estamos hablando 38 milímetros, que necesita como mínimo para estar separado del borde o entre anclajes. Esta es la tabla de un competidor en la cual podemos apreciar que la distancia al borde o entre anclajes es, bueno, acá dice 5 veces el diámetro de la barra, o estamos hablando de 2 pulgadas y media, o sea, 64 milímetros. Resumiendo en este cuadro, para nuestra resina Redhead, los anclajes, por decir, para media pulgada necesitas 38 milímetros, para un anclaje de la competencia 64 milímetros, estamos hablando de un 41% más. Y así para los demás diámetros. Esta es una ventaja importante para este tipo de aplicaciones en las cuales estos elementos que yo quiero anclar están muy pegados al borde. Por eso es importante revisar el ICC de cada producto. ¿Y esto por qué? Por la propia química del producto, por la fluidez del producto, la densidad que se puede meter en los intersticios de la perforación que se hace con el rotomartillo, la propia química del producto, etc. Otra ventaja de las resinas Redhead es los agujeros sobredimensionados. Se puede trabajar sobre agujeros sobredimensionados.
Esta es una aplicación en los cuales pues se habían dejado los agujeros, pero estos agujeros se habían dejado de 2,5 pulgadas, en los cuales pues los insertos tenían que ser de 5 octavos. Se hicieron las pruebas respectivas y se ancló una barra de 5 octavos en, en estos agujeros de diámetro de 2,5 pulgadas. Normalmente lo que se hace es que si yo tengo una barra de 5 octavos, yo utilizo una perforación o hago una perforación de 1 octavo más, o sea, 3/4, pero acá estamos en agujeros de 2,5 pulgadas. Lo que se hizo fue colocar el inserto, el anclaje y rellenar todo el agujero. Y se hizo los ensayos a tracción, dando como resultado la falla en el anclaje, en el acero. Es claro, estamos hablando de un buen concreto, una profundidad de empotramiento considerable y obviamente una buena colocación de la resina. La falla, como debe de ser, en el acero. Falla tracción. Otra de las ventajas es la perforación con diamantina. Tenemos un producto que está homologado para perforaciones diamantina, que es el Red C66 Plus, en las cuales pues nos dan valores para concreto fisurado, no fisurado, estado inclusive de agujeros saturado, sumergido o lleno de agua, se pueden aplicar en perforaciones diamantina. Pero ¿por qué incidimos en este tema? Porque no necesitamos una herramienta adicional que le dé rugosidad a la diamantina. Hacemos perforaciones con diamantina, como saben, las perforaciones con diamantina son lisas, pero otros productos necesitan, aparte de la diamantina, una herramienta adicional que le dé rugosidad. Y si vemos, el ICC pues no están probadas para todos los diámetros, ¿no? Acá hay 5 diámetros comerciales de barras, mientras acá tenemos 8 diámetros comerciales más completo, ¿no? Otra de las características es que nuestras adherencias en concreto seco, saturado o sumergido se mantienen. Normalmente los anclajes se desarrollan o se colocan en condiciones de concreto seco, ¿no? O húmedo. Hago las perforaciones, inmediatamente coloco. Pero ¿qué pasa si es que hay lluvia, si es que el agujero está mojado o hay alguna filtración? ¿El anclaje puede pegar? Por supuesto que sí. Pero el tema está aquí, en el tema de diseño, que el anclaje fue diseñado para una profundidad de empotramiento, con unas características de resistencia en concreto seco, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay agua? Nuestras características de adherencia no se ven afectadas. Hay que multiplicarlas por un factor, pero este factor se mantiene constante, sea concreto seco, el agujero esté lleno de agua, el concreto esté sumergido, no va a mermar, no va a cambiar las propiedades de adherencia, mientras que otros productos sí disminuyen esta característica de resistencia. Otra de las ventajas es que los cartuchos son de PVC endurecido. Esto es muy bueno porque en obras pueden caerse, golpearse y los productos no se van a dañar. Hay otros productos que son de foil de aluminio, se caen o se cortan y el producto obviamente ya no sirve, se derrama. Estos anclajes son bicomponentes, entran a una pistola, a un dispensador, mediante una boquilla se unen. Otra de las ventajas es el tiempo de anaquel, la fecha de vencimiento desde la fabricación hasta que se colocan, ¿no? Los 2 años de nuestros tiempos de anaquel pues nos garantizan de que el producto llegue a obra sin vencer. Hay otros productos que su fecha de vencimiento es pronta, es 9 meses. Y a esto le suman de que estos productos son importados, de que tienen un tiempo en almacenamiento mientras se venden, etc. Ahora hablaremos sobre los anclajes químicos Redhead. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden dejar en el chat. Al final la revisamos, como siempre. Redhead, contamos con 3 marcas de productos. Redhead G5, C6 Plus y el A7 Plus. El A7 Plus, el que está en medio, la resina que está en medio, es un producto que se aplica para
anclajes, los cuales quiero que entren en servicio muy rápido. El tiempo de curado de este producto es de 45 minutos, mientras que los demás tienen un tiempo de curado de 6.5 horas u 8 horas. Nuestra resina, el Red Hat G5 Plus, que es una resina que tiene un tiempo de curado de 8 horas, tiene el reporte ICC y puede colocarse en condiciones de concreto fisurado, cualquier dirección de instalación, zonas sísmicas, soporta cargas cíclicas, altas temperaturas, los tipos de perforación con rotomartillo, varilla roscada corrugada, agujeros sobredimensionados, tiene certificación de la NSF, tiene el reporte ICC el 4138, en la cual pues me da información sobre el producto que puede ser colocado en zonas sísmicas, dirección de instalación en cualquier dirección de instalación. Al igual que la resina, el C6 Plus, de la misma forma que el Red Hat G5, tiene la misma certificación, se puede colocar en zona sísmica, pues el Perú, agujero sobredimensionado. La característica que tiene el C6 Plus adicional es que está homologado y certificado para aplicaciones en diamantina, perforaciones diamantina, también tiene la certificación de la NSF, su propio reporte de evaluación, el 4046, y los usos también en zona sísmica y también en cualquier dirección de instalación, al igual que el G5. Las aplicaciones del G5 y del C6 Plus son muy similares, pueden ser utilizados para lo que es anclajes, para los reforzamientos estructurales convencionales, en los cuales se le aumenta la rigidez a la estructura, ¿no? Colocando muros de corte adicionales, placas, ¿no? En este caso, o agrandando las columnas, anclajes de columnas a zapatas, conexiones de columnas, ampliaciones de zapatas, anclajes de losa a los muros de sótano, a los muros pantalla, ¿no? Por proceso constructivo, anclaje de dowels, anclaje de escaleras, continuidad en elementos estructurales. Básicamente lo que diferencia al C6 Plus del G5 es el tema de la homologación para perforaciones diamantina, el C6 Plus la tiene, y aparte en algunas aplicaciones en las cuales se tengan concretos con muy alta resistencia, estamos hablando concretos 350, 420, 420 sobre todo, y donde también el acero pues es de alta resistencia y se necesite mucha resistencia de químico, pues el C6 Plus es uno de nuestros productos que se pueden acoplar muy bien a este tipo de aplicaciones, cuando la resistencia de la adherencia que necesitemos sea muy elevada. De ahí las aplicaciones pues son comunes con el G5 Plus. Luego contamos con el A7 Plus, es una resina la cual el tiempo de curado es de 45 minutos. Aprobado también por la NSF, también para cargas sísmicas. Tiene su reporte ICC, al igual que el C6 Plus y el G5 Plus. Más que todo lo hemos utilizado para estructuras metálicas en las cuales pues el anclaje tiene que entrar en servicio muy rápido. Y también en climas muy fríos porque esta resina fragua muy rápido. Y ahora veremos algunos tips de instalación. Este es un video que hemos preparado, el cual habla sobre la instalación de la resina epóxica.
Perfecto, seguimos. Bueno, aquí para darles algunos tips de instalación, ¿no? Muchas veces se hacen aplicaciones de un sinnúmero de perforaciones, quiero anclar un sinnúmero de barras al concreto, y de repente con el dispensador manual, pues es muy de pronto tedioso y quiero acelerar el proceso constructivo. También se cuentan con aplicadores neumáticos, bueno, hay muchísimas aplicaciones en obra, y esto hará pues que acelerará el proceso constructivo, ¿no? Eh, a veces la profundidad de empotramiento, hemos tenido algunas experiencias en las cuales la profundidad de empotramiento, sobre todo para barras de diámetro importante, de 1 pulgada o de una 3/8, pues estamos hablando a veces de profundidad de empotramiento de 50, 60 centímetros, ¿no? La boquilla, la longitud de la boquilla es de 25 centímetros, ¿no? Para poder llegar hasta el fondo del agujero, utilizamos una manguera, una extensión, ¿no? Una manguera de 3/8 que se acopla a la boquilla y de esta manera se inserta hasta el fondo y se va inyectando el epóxico. De esta manera de que garantizamos de que toda la profundidad, ¿no?, quede completa, llena de químico. Eh, También se puede controlar el rendimiento, ¿no?, con la cantidad de gatillazos para así disminuir el desperdicio, ¿no? Yo comienzo a inyectar el químico en 2 o en 3 agujeros y ya saco más o menos cuántos gatillazos tengo que dar por agujero para que no se me desperdicie mucho químico y de esta manera pueda controlar el rendimiento en obra. Hay que tener un tiempo de, digamos, de entre agujero y agujero que yo aplico el químico. Y ese tiempo se llama el tiempo digamos, un tiempo de trabajabilidad del producto, que normalmente está en el orden de los 16 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inyecto químico en un agujero, dejo el dispensador, dejo el cartucho con la boquilla ahí una media hora y después hago otro agujero, el producto en la boquilla se va a secar y eso ya no va a servir. Y como un producto es bicomponente, sí o sí necesito la boquilla para que se mezcle. Yo no puedo sacar ambos productos y mezclarlos en un tarro, en un tupper y aplicarlos de manera manual. La aplicación de estas resinas epóxicas es con un dispensador y con una boquilla. Entonces, para esto, una recomendación es que tengan listos muchas perforaciones para de esta manera asegurar la continuidad, ¿no?, de aplicación y no se le seque la boquilla. Si se le seca, no hay problema, saco la boquilla de otro cartucho, la reemplazo y sigo aplicando, ¿no? O compro otra boquilla, pero nunca se debe de mezclar fuera de, ¿no? A veces nos han preguntado el tema de que, oye, hay filtración de agua o el agujero está mojado, ¿puedo colocar la resina epóxica? ¿Puedo hacer insertos? ¿Puedo anclar si el concreto está húmedo o está saturado de agua? Sí se puede, porque ya lo hemos visto que la resina trabaja bajo esas condiciones, incluso de concreto sumergido, el producto va a curar. Y antes de que yo vaya a inyectar mi primer anclaje, debo de asegurar de que el producto se mezcle completamente, o sea, dar unos 3 gatillazos al aire hasta que el color me salga uniforme de la resina, esa combinación, y ir recién al primer agujero, anclar. Bueno, esas son algunas de las recomendaciones en obra. Veamos rápidamente ensayos a tracción, ¿no? ¿Cómo yo puedo, digamos, supervisar o saber de alguna manera de que se está haciendo una buena instalación? Lo que normalmente se hace es que cuando hay muchos anclajes, de 600, 500 anclajes, escojo un porcentaje, de repente un 1, un 2% y los ensayo al azar. Se puede ensayar una varilla roscada o una varilla corrugada que está anclada al concreto mediante un equipo hidráulico que consta de una bomba hidráulica, como pueden apreciar en la fotografía de abajo, una bomba hidráulica, un manómetro que te marca directamente la carga, la cual yo quiero ensayar, una manguera de alta presión, un pistón hidráulico y algún trabazón para que el pistón pueda ejercer la presión en la barra.
Este es un ensayo que se hizo con el G5 Plus para barras de 1 pulgada y una 3/8, barras corrugadas. Y para que tengan una idea, la capacidad de adherencia, ¿no? En este caso, pues es un concreto de muy alta resistencia. Estamos hablando de un concreto de 350 kilos por centímetro cuadrado, anclajes de 1 pulgada y una 3/8. Para los anclajes de 1 pulgada, el empotramiento estuvo alrededor de 40 centímetros, la profundidad de empotramiento. La carga de diseño a la cual se debían de someter los anclajes era 18 toneladas. Sobrepasó la carga, se le inyectó carga hasta 30 toneladas, no hubo falla, porque si saben, para 1 pulgada, más o menos, la falla está en el orden sobrepasando las 35 toneladas en un ferro de 1 pulgada. Y para una 3/8, la carga de diseño mandaba hacer un ensayo de carga de 34 toneladas. Se le dio hasta 55 toneladas sin problema. Para que tengan una idea de la magnitud, soporte de estos anclajes. Y por último, para cerrar, pues el acompañamiento que brindamos como empresa. Tenemos un departamento de ingeniería en la cual apoyamos con el tema de diseños. Si es que hay alguna aplicación en obra en la cual se deba de diseñar, nosotros nos encargamos de diseñar. El departamento de ingeniería, obviamente con la aprobación, ¿no?, de los proyectistas, trabajamos de la mano con ellos, su visto bueno. Aparte de ello, también metramos los anclajes, nos pueden enviar planos, calculamos la cantidad del producto, brindamos charlas al personal que va a instalar, ¿no?, en obra, y brindamos todo el servicio de acompañamiento para que el cliente pues pueda tener éxito en este tipo de aplicaciones. Se puede hacer un correcto anclaje, una correcta inyección, con todos los procedimientos, obviamente, todos los cuidados necesarios, los tips en obra, la limpieza, que es fundamental, que se respete lo que es la profundidad de empotramiento especificada por los proyectistas, y algún diseño en obra que salga en específico, pues lo podemos calcular y dar la solución. Bueno, este es un poco lo que les quería mostrar. Si hubiera alguna pregunta, la vamos a resolver. Sí, el certificado se les va a enviar también de las charlas en el transcurso de la semana, no se preocupen. Dice, ¿cómo se comporta el epoxi? ¿Hasta qué profundidad se puede insertar el epóxico? Esa es una muy buena pregunta. La verdad que esto lo podemos tomar incluso como un paradigma, ¿no? Como les decía, uno puede decir para profundidades de empotramiento muy largas, la resistencia va a aumentar de manera exponencial, pues va a haber momentos en los cuales ya no vas a alcanzar mayor resistencia cuanto más empotres, porque recuerda que tienes anclajes alrededor, tienes distancias al borde y muchas veces pues no te va a ayudar mucho eso, el tema de poder colocar profundidades, ¿no?, excesivas. Lo que sí se tiene que hacer es diseñar de acuerdo a las fórmulas de la CI y ver la profundidad necesaria que necesita el concreto, ¿no?, para poder resistir las cargas, ¿no?, las solicitaciones de carga, ¿no? Mayormente esas profundidades de empotramiento están en el orden de 12 veces el diámetro de la barra, 14 veces el diámetro de la barra, dependiendo el diámetro de la barra, ¿no? Pero se puede, las profundidades de empotramiento varían, ¿no? Para la teoría de anclajes que les he mostrado, de 4 veces a 20 veces el diámetro de la barra. O sea, si yo quiero hacer una conexión de una estructura metálica y tengo barras, tengo pernos, por diseño me ha salido que el perno tiene que ser, a ver, de pernos de 5 octavos, ¿no? 20 veces el diámetro de la barra, estamos hablando de 32 centímetros. Ese es lo máximo que yo puedo empotrar. Es válida la pregunta, ¿no?
¿Cómo se comporta el epóxico frente a cambios bruscos de temperatura? En realidad, estamos hablando de que una vez que el epóxico cure, ¿no? Que más o menos es un tiempo, dependiendo del producto, de unas 6 horas y media u 8 horas, el producto va a soportar cambios altos de temperatura, cambios bruscos. Hay un rango de trabajo bastante considerable, ¿no? Estamos hablando del orden de menos 10 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados, un poco más de 70 grados centígrados para los epóxicos, la mayoría de epóxicos, y no hay problema por eso. ¿Qué pasa si estamos en un clima muy frío o en un clima muy cálido? En un clima muy frío, pues obviamente va a demorarse en fraguar el producto, va a tener un tiempo de curado mucho mayor. Si estamos en un clima cálido, va a tener un tiempo de curado menor, de esa manera. Pero el rango de trabajo está establecido en el reporte ICC de cada producto. Y hay varios rangos de trabajo de temperatura. Como les digo, pueden variar desde menos 10 grados hasta 70 grados, un poco más, 80 grados centígrados, 80 grados centígrados aproximadamente. Eso ya está establecido como regla general para todos los epóxicos. Si ustedes ven los reportes ICC. Las aplicaciones del G5 Plus y C6 Plus las puedo usar en arreglo de fisuras y o grietas de concreto y o grietas en el concreto. No, estos epóxicos están certificados netamente para anclajes de barras roscadas y corrugadas al concreto. Para corregir fisuras o grietas en el concreto se utilizan otro tipo de epóxico, ¿no? Con otro tipo de inyecciones. Se puede trabajar con orificios mayores a un 16avo con respecto al diámetro de fierro empotrado. Sí, sí se puede trabajar con respecto a un 16avo, no que estos diámetros no son comerciales. Los diámetros comerciales es de un octavo hacia arriba. Quiero empotrar una barra de media pulgada, coloco o escojo una broca de 5 octavos. Muchas veces también por el tema quiero de repente anclar barra corrugada, las corrugas del acero me van a impedir, tengo muy poca área superficial, muy poco espacio para poder inyectar el químico. Sobre todo en químicos que tienen una densidad mayor, son muy pastosos. En el caso de Redhead, pues son químicos fluidos, es una fluidez muy buena, una densidad muy buena que va a penetrar, pero normalmente se utiliza un octavo. ¿Cuánto es el tiempo que demora en adherir el concreto con el acero con el C6 Plus? Estamos hablando de un tiempo de curado, a ver, diferenciemos. Una cosa es el tiempo de trabajabilidad en el cual yo puedo tener el producto en la boquilla y aplicando en los agujeros que son 16 minutos, en la cual yo puedo pasar de agujero a agujero. Y otra cosa es el tiempo de curado en el cual ya el producto coge fuerza, ¿no? Y yo puedo colocar la estructura y carga el 100%. Eso estamos hablando alrededor de 6.5 horas, más o menos en los 20 grados centígrados. Si la temperatura eleva, ese tiempo de curado se disminuye. Si la temperatura baja, ese tiempo de curado aumenta. ¿Cómo se ve comprometida la sección del concreto cuando se tiene que hacer perforaciones en 2 o en 3 lados de una columna? Eso es una pregunta bastante buena. Entiendo de que tienes por un lado anclajes por una cara y por la otra cara adyacente también anclajes, pues netamente hay una superposición de anclajes. Y si no tiene el anclaje el espacio suficiente para desarrollar toda la proyección de esfuerzos, pues lo único que va a hacer es que estos anclajes choque su proyección de esfuerzos y la resistencia se va a ver disminuida. Aproximadamente el ángulo que forma con la horizontal es de 35 grados, este cono de proyección de esfuerzo es de 35 grados, y ya lo dije, si tú tienes un anclaje sobre una base de concreto y empotras 10 centímetros, alrededor de ese anclaje, no debe de haber un anclaje alrededor de un cuadrado de 30 por 30 centímetros para que desarrolle el 100%. Si tengo un anclaje espaciado, ¿no? O dentro de ese cono de proyección, o los conos están cerca, hay un factor de reducción que se llama factor de reducción por anclajes cercanos o también al borde,
que lo que hace es mermar la resistencia. Se calcula eso. De esa manera se saca la resistencia del sistema, ¿no? Del concreto sobre todo. Después de vaciar el concreto, ¿cuánto tiempo como mínimo debo de esperar para realizar una instalación de un anclaje químico? Bueno, esa es una buena pregunta, excelente pregunta, porque el concreto de por sí debe de alcanzar un F'C, una resistencia objetivo, que me pueda aguantar la perforación del anclaje, que normalmente debe de estar en el orden de 140 kilogramos por centímetro cuadrado como mínimo. Si le alcanza la resistencia a los 2 días, a los 3 días, pues puedo yo perforar sin problemas. Pero como mínimo 140, ¿no? Ahora ya si te quieres asegurar, 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando te llega ese F'C, anclo sin problema. Más que anclar, perforar, para que te aguante la perforación. Una vez abierto el epóxico, tengo que usarlo todo, no es necesario, porque el epóxico tiene una tapa, la cual yo puedo sacar la boquilla y una vez instalado, ¿no? Y no consumí el 100% del cartucho, yo lo puedo guardar y usarlo el otro día o guardarlo en almacén hasta que lo pueda reutilizar, no hay problema. No que la boquilla sí voy a tener que utilizar otra boquilla, pero no hay problema por eso. El cartucho es de PVC endurecido, lo único que corre son los embolos internos, nada más. No es que por ser un foil de aluminio, como son otros productos, pues yo ya no lo puedo utilizar. En el caso de los anclajes post-instalados para tanques metálicos, API 650, ¿qué resina es recomendable usar? Bueno, cuando estamos hablando de un tanque metálico, pues lo que hay que hacer, obviamente, es, vamos a anclar en la base, lo ideal sería analizar las fuerzas que van a actuar sobre la base, sobre ese anclaje, ¿no? Va a haber fuerzas de corte, ¿no? Entiendo que va a haber momentos, ¿no? Porque si hay algún líquido en este tanque, van a haber esfuerzos por esfuerzos dinámicos, ¿no? De convección del agua, ¿no? Eso va a tener una resultante y va a generar un momento en la base, ¿no? Y con eso, obviamente, lo que hacemos es sacar los esfuerzos en la base y diseñarlos. La resina epóxica, indiferente, puede ser el C6 Plus, puede ser el G5 Plus. Una manera como nos guiamos en el diseño también puede ser en el tema de los pernos, porque sacan los esfuerzos los proyectistas y sacan un diámetro de perno. Y ya con ese diámetro de perno yo puedo saber más o menos cuánto es la resistencia cortante de ese perno, ¿no? Ya yo lo relaciono con la resistencia a tracción, ya evalúo el concreto que hay, que F'C, y calculo la profundidad de empotramiento. Pero lo más importante es analizar el concreto. Por eso lo que les comentaba en la charla, en las diapositivas anteriores, era que lo más vulnerable es el concreto. Por eso las profundidades de empotramiento deben calcularse en base netamente al concreto, ¿no? Y hacer un chequeo para el acero y el adhesivo también, ¿no? ¿Venden boquillas mezcladoras aparte? Sí, claro que sí. Hay boquillas adicionales, pueden comprar también. El rendimiento de instalación y materiales para el análisis de costos. Bueno, eso va a depender de las cantidades. En la lámina pueden ver que hay datos de nuestro correo electrónico, nuestro número WhatsApp, nuestro número también para que nos puedan contactar y hacer sus consultas de ese tipo. Tienen productos de aplicación con cápsula. ¿Cuáles serían las recomendaciones para este tipo de aplicación? Bueno, en realidad no contamos con productos con cápsula porque normalmente la cápsula, si bien es cierto, viene para cada tipo de anclaje, para un determinado diámetro de anclaje, hay que hacer una perforación, colocar la cápsula y colocaría bien el inserto. Muchas veces, bueno, estas cápsulas no son comerciales en el país, no son muy comerciales. La opción que damos es el anclaje químico, justamente con estos anclajes. ¿No? Se da la solución de la varilla roscada equivalente, que puede ser un A36, un DIN 1045, perdón, un SAE 1045, un A193B7, la resina epóxica, y trabaja
mucho mejor que una cápsula incluso. La resistencia es mucho mayor que una cápsula. Pero como les digo, eso en cuanto a adherencias, pero siempre yendo a la línea del concreto, de evaluar esa profundidad con respecto al concreto, al F'(C) del concreto. Mucho más práctico que una cápsula, si tienes todas las perforaciones listas, ¿no? Un operario va inyectando la resina y el otro va colocando el inserto. De la misma manera. La solución con estos productos químicos va a ser mucho más competitiva. La cápsula te la venden por unidad, pero con uno de estos cartuchos tú puedes hacer cientos de perforaciones sin problema. Es un sistema más competitivo y está certificado. Tiene certificación ICC. ¿Existe alguna norma que sustente el procedimiento? ¿Existe alguna norma que sustente el procedimiento y la cantidad de anclajes para los ensayos a tracción? Normalmente esto se deja a criterio del proyectista. Los proyectistas, bueno, lo especifican cuando es una cantidad considerable de anclajes, más o menos está en el orden del 2%, 3% de la cantidad total de anclajes. En anclajes en roca, ¿varía la longitud de empotramiento? Sí. Lo que se hace ahí más o menos es hacer un equivalente entre la resistencia de la roca y el F'(C) del concreto y calcular la profundidad de empotramiento versus esto. Esa es la manera de diseño normalmente. Eso no quiere decir que está sobredimensionado. No entendí la pregunta. La dilatación térmica de los epóxicos es similar a la del concreto, supongo. Sí, justamente es muy similar y por eso, pues, es una muy buena pregunta esa. Por eso, pues, cada químico, pues, tiene una química interna, una dinámica interna. Y esta dinámica interna va a depender de esta separación mínima entre anclajes y mínima de distancias al borde. Que se debe de respetar, obviamente. ¿Cuál es el procedimiento para instalar el epóxico en anclajes verticales colgados de techo, en contragravedad, ¿no? Y en horizontales? El procedimiento de instalación es el mismo, no que deben de haber ciertos cuidados, como de repente, una vez que yo coloque el anclaje o el grupo de anclajes, pues colocar un parante de tal manera que me pueda sostener este anclaje como mínimo unos 25 a 30 minutos, ¿no? Después de eso ya el anclaje va a estar denso, va a armar, va a coger fuerza y de esta manera retirarlos. El anclaje ahí no va a tener ningún tipo de carga, solamente el peso propio y el anclaje va a curar sin problemas. Esto ya lo hemos aplicado en proyectos y ha funcionado muy bien. Para la instalación en climas fríos, ¿qué consideraciones se debe de tener en climas fríos? En climas fríos, lo que normalmente se debe de tener en cuenta es el tiempo de curado del producto, porque justamente ¿cuántos minutos tarda el producto en curar? 8 horas. Espérate, 8 horas es a los 20 grados, 21 grados centígrados. Estás en un clima frío en el que de repente la temperatura está en 8 grados, en 7 grados. Esa temperatura se puede duplicar. ¿Qué pasa si yo anclo una estructura metálica o algo a 6 horas o de repente a 5 horas? Uno tiene que verificar el anclaje si es que ya fraguó, la ficha técnica, ¿no? A 8 grados de repente no cura a las 6 horas, sino está curando de repente a las 12 horas. Entonces tengo que esperar de repente de un día para otro y anclar. Eso sí tienen que tener en cuenta en clima frío. Más que todo es eso para que no haya ningún tipo de falla, porque muchas veces en obra las cosas son muy rápidas y quieren anclar la estructura muy rápido, ¿no? Entonces tienen que ver el tiempo de curado del químico. Eso es importante a la temperatura, obviamente, ambiental. En caso de ampliación de zapatas, ¿cómo se calcula la longitud de empotramiento? La longitud de empotramiento va a ser calculada de acuerdo
a la fórmula del ACI, como les digo, a la separación que hay entre anclajes y a la resistencia objetivo a la cual yo quiero llegar. En este caso, como es una ampliación, de repente quiero llegar, hago el diagrama de cortante, ¿no? El diagrama de cortante de la zapata, ¿no? Hago el diagrama de flexión, tengo los esfuerzos en el punto de anclaje de los dowels y con esas cargas calculo acorte y atracción y calculo la profundidad de empotramiento, dependiendo de la configuración entre anclajes, sin problema. Si no, simplemente agarro como esfuerzo la afluencia y calculo en base a eso la profundidad de empotramiento, en base al concreto, verifico también la resina epóxica. Pero en base a eso, el capítulo 17, ahí está todo el procedimiento de diseño. Martín, gracias Fernando por la presentación. Gracias Martín por asistir. El reglamento referente a los anclajes, ¿podían enviarme? Sí, le podemos enviar. Lo tenemos en español. ¿Todos los productos se rigen a alguna norma? Sí, claro, a la norma que les había colocado. Deben de tener dos cosas. El ICC, un reporte de ICC, que en nuestro caso es el SR 4139, el 4046, el 3903. No, esto lo pueden googlear y ahí está el ADN del químico. Está lo que es la resistencia en concreto fisurado, en un concreto no fisurado, en un concreto seco, saturado, sumergido, y también pueden ver la temperatura en el rango de trabajo, direcciones de instalación a la que el anclaje pueda trabajar. Esto ya está alineado con el ACI, obviamente. Y con el ACI, con la norma del capítulo 17, hago el diseño. Si en ensayos que mostraste se aprecia que sobrepasan las cargas de diseño, no quiere decir que la resistencia del epóxico está sobredimensionado. Claro, por supuesto que sí. La resistencia del epóxico está sobredimensionada, obviamente, y eso es lo que les quería comentar. Si yo tengo una buena profundidad de empotramiento, tengo un buen concreto y tengo un buen adhesivo, obviamente el anclaje va a soportar su carga de diseño muy por encima. Pero si tengo una profundidad de empotramiento pequeña, por mejor epóxico, ¿no? Bueno, la resina epóxica que le coloque, ¿no? El acero, puede ser un acero, un A193 B7 de alta resistencia o un acero corrugado, la falla se va a dar por arrancamiento del concreto, el concreto se va a fisurar y va a fallar. Su aplicación solo es en estructura de acero, la aplicación es anclajes, barras, roscadas o corrugadas al concreto. Hay una sobre resistencia cuantificada. Hay una sobre resistencia cuantificada si se le coloca un perno en la base del anclaje. Uno puede calcular la resistencia. Bueno, en realidad ya tienes las cargas. Tú lo que haces es que vas a colocar una plancha, ¿no? Una configuración, la configuración que mejor te acomode, 4 o 6 pernos, dependiendo. Lo primero entiendo que se hace cuando se diseña es calcular esos pernos, de qué diámetro tienen que ser, de qué calidad de acero tienen que ser, y ahí ya se va colocando la profundidad de empotramiento de acuerdo al concreto y de ahí se verifica el epóxico. Eso debería ser la secuencia de diseño. ¿Tienen experiencia de aplicaciones de anclajes post instalados con la resina Reget en bases de tanques en empresas mineras e industriales? Coméntanos por favor, para las bases de tanque, los anchos de los anillos de concreto son bastante delgados. ¿Qué dificultades principalmente tuvieron? Sí hemos anclado tanques, minas. Exactamente no sé qué características tenga este tanque API 650, pero lo que sí te puedo comentar es que los anclajes post instalados, en general su mismo nombre lo dicen, se colocan después de que la estructura de concreto, ¿no?, ha endurecido, justamente porque los pernos que se colocaron se movieron o etcétera. No se pueden tomar, no se pueden tomar o no se pueden dejar estos pernos preinstalados por ciertas razones. Entonces,
Si yo tengo una losa de apoyo muy pequeña y tengo que desarrollar una profundidad de empotramiento, va a ser imposible colocarlos. Lo que puedo hacer es de repente colocar mayor número de pernos, ¿no?, para profundidades de empotramiento un poco más pequeñas. Ahora, puedo colocar, la profundidad de empotramiento va también en función del espesor del elemento de concreto que yo tengo al cual yo voy a empotrar, ese elemento base que estás comentando. Si yo tengo una base de 30 centímetros, una losa de 30 centímetros, vamos a suponer que tenemos una losa de concreto armado de 30 centímetros, lo máximo que yo puedo empotrar son 20 centímetros. O sea, el espesor de la base tiene que ser como regla general 1.5 veces mayor a la profundidad de empotramiento. Si yo tengo una losa de 30, lo máximo que yo puedo empotrar es 20. ¿Qué pasa si yo empotro 25 o 28? Lo que va a hacer es que cause hendimiento. Va a haber fisuras y ese concreto se va a fisurar. Por esa perforación que está vas a partir, vas a traspasar el concreto. Muchas veces lo que se hace es hacer perforaciones pasantes, incluso a veces en estructuras metálicas hago pernos pasantes. Le pongo al otro lado una plancha metálica, lo sueldan o le ponen químico, también lo atraviesan con químico, pero lo hago pasante. Ahí ya los pernos trabajan de otra manera. Pero hay soluciones que se le dan dependiendo de la aplicación, ¿no? Hay un sinnúmero de configuraciones que se le puede hacer: aumentar el número de pernos, distanciar más tu perno, hacer pernos pasantes, etc. ¿Cómo reacciona el epóxico en contacto con aguas hervidas? ¿Hay alguna consideración para ello? Bueno, en realidad, el epóxico no tiene ningún problema en trabajar en contacto con aguas hervidas. Lo importante sí que tiene que tener en cuenta al momento de que yo hago una perforación, no sé si les mostré o vieron el video, era que no haya polvo, no debe de haber polvo. No debe de haber polvo y el anclaje tiene que estar libre de grasa, tiene que estar limpio, porque si el anclaje, mejor dicho, la barra está cochina, lo que va a hacer no es que no vaya a pegar, va a pegar. El problema es que se va a ver mermada la resistencia. Y es por eso también que cuando hay aplicaciones que salen fuera de lo común, hacemos algunos ensayos en obra. Y es por ello de que se va viendo de acuerdo a las condiciones del proyecto. Y muchas veces en instalación, lo que hacen de repente para no limpiar el polvo, lo que hacen es echarle agua a los agujeros, ¿no? De esta manera le echan agua, ¿no? Y se esperan hasta el otro día y de esa manera el agujero ya está limpio. O obviamente vienes con un soplete y sacas todo el polvo, pero tienes que limpiarlo. Tienes que limpiarlo, lavarlo y que el anclaje tiene que estar limpio, lleno de grasas para que inmediatamente ingrese el agujero. Los epóxicos, ¿cómo se comportan con fuerzas de torsión? En caso de tener fuerzas de tracción y torsión a la vez, ¿cuánto disminuye su capacidad a tracción? Esa es una muy buena pregunta. A ver, imagínense que tienen una plancha de 4 pernos y tienen esfuerzos de torsión. Bueno, yo les comentaba en la lámina anterior cómo trabajan los anclajes. Trabajan a tracción y a cortante y se le hace un chequeo por esfuerzo combinado tracción-corte. Esa tracción lo que va a generar, porque estamos hablando de un momento torsor, yo lo puedo convertir en un par de fuerzas a corte de los pernos. Hago un par de fuerzas a corte, ¿no? Un par de fuerzas cortantes y eso hago el equivalente al momento torsor. Y le pongo las cargas a cortante y listo. De esa manera, lo que hace es agregarle al perno esfuerzos de corte, más la tracción que pueda tener por algún momento, ya hay un esfuerzo doble y se hace un chequeo por combinación, ¿no? Por combinación de carga, tracción, corte. Listo. Así como hacemos en las columnas, etcétera. ¿Qué evaluaciones se tienen en consideración para el diseño y fabricación de un anclaje? Importa mucho el tipo de terreno o el tipo de estructura.
¿Importa? Esa es una buena pregunta. Lo que tengo que tener en cuenta es el F'C del concreto, el diámetro del anclaje, la resistencia a la calidad, y el epóxico que voy a utilizar. Características. La característica, el concreto, me la va a dar el F'C, ¿no? Tengo que tener el F'C, cuánto de espesor base yo tengo para poder empotrar, o sea, cuánto va a ser la máxima capacidad de empotramiento que yo le puedo dar de acuerdo a ese espesor base. La calidad del acero, que puede ser corrugado, roscado, para sacar su máxima esfuerzo a la afluencia. Y la calidad del producto, que con el reporte ICC pues puedo ver características y su manera de trabajo. ¿Qué producto es más recomendado? ¿El C6 Plus, el C9 Plus o Red Hat? ¿Qué diferencias existen entre ambos y cuándo es recomendable aplicar uno y el otro? Bueno, en realidad hemos mostrado nuestros tres productos, el C6 Plus, el G5 Plus y el A7 Plus. El A7 Plus normalmente se coloca cuando quiero que la estructura entre en servicio rápido porque tiene un tiempo de curado de 45 minutos. El G5 Plus con el C6 Plus son muy similares, ¿no? El C6 Plus se diferencia del G5 Plus porque está homologado aparte para perforaciones diamantinas y salva algunas aplicaciones en las cuales trabajes con barras de 1/3/8, barras importantes en las cuales tienes un concreto de elevada resistencia, ¿no? En las cuales la adherencia sí importa, realmente necesitas una adherencia alta, ¿no? Pero en ese tipo de casos, de ahí el C6 Plus con el G5 Plus se pueden hacer de uso general. En que el C6 Plus está homologado para perforaciones lisas en diamantinas. Los epóxicos protegen del salitre en zonas costeras o necesariamente se debe aplicar una protección anticorrosiva en las varillas. Esa es una buena pregunta que te la invito a contestar. El epóxico es un epóxico en donde va a estar recubierto el acero, por eso el acero tiene que estar limpio, lo va a proteger. Fuera de, pues, las barras, lo que normalmente se hace cuando se tiene una varilla roscada es hacer el pedido con una varilla galvanizada en caliente, darle un recubrimiento galvanizado en caliente porque está cercano, ¿no? Se puede contaminar el mismo clima, la brisa del mar, etcétera, o una varilla de acero inoxidable, ¿no? Si yo voy a colocar una barra, ¿no? Sin ningún recubrimiento, la barra roscada negra, se va a oxidar. Cincada ya le da un recubrimiento mayor, galvanizado en caliente ya es lo óptimo, y ya pues acero inoxidable pues ya es la máxima protección a la corrosión, y tenemos el 304 y el 316. Sí, vamos a darle la documentación. Si estoy realizando la perforación y choca con acero de la estructura, ¿qué hacer en esos casos? Muy buena pregunta. Lo que siempre pasa, o lo que normalmente pasa, estoy perforando, tengo que perforar 20, pero hay a 15 centímetros de encuentro el fierro. Lo que hay que hacer es dos cosas puedes hacer. La primera es perforar en otro lado, al costado, ¿no? ¿Y qué hago con ese hueco? Lo puedes rellenar con el mismo epóxico, no hay problema, lo tapas. Y esperas un tiempo, obviamente, y perforas el costadito. No hay problema porque la resina no se va a partir. Inclusive inmediatamente al costado lo puedes perforar sin problema, va a quedar normal eso. Lo otro es de que de repente se puede hacer una evaluación y con 15 centímetros ese anclaje que va a estar integrado a una serie de anclajes, pues no se vea, no haya ningún problema. Lo que normalmente se hace es buscar otro punto de anclaje. Por eso, la importancia de que si yo voy a anclar algo, antes tengo que buscar la ubicación precisa para que venga el operario, ¿no? Incluso se marca los puntos de anclaje, se van marcando y después viene el operario y hace la perforación. Ya se utilizan escáner, no otras cosas. Si la varilla está oxidada, tengo que aplicar algo más o trabaja igual. Tienes que limpiarla del óxido.
No es que no vaya a trabajar, sí va a trabajar, pero obviamente ya la adherencia se va a ver disminuida. Tienes que limpiarla del óxido. Buenas, entretarte la presentación. Sí, vamos a enviar, no se preocupen, el material. Si quiero sustentar ante la supervisión, la empresa proporciona el informe técnico y a qué normas se rigen para la aceptación de dicho producto. Claro, sí, muchas veces, como les decimos, nosotros hacemos cálculos, hacemos una memoria de cálculo, un informe técnico, y esto es obviamente sustentado con la norma de acuerdo al lineamiento de la CI. Se le presenta la supervisión y será aprobado, ¿no?, por el proyectista. Por experiencia, ¿cuál es el porcentaje de desperdicio de la resina epóxica para perforaciones de medio y de 3/8? Normalmente nosotros consideramos un desperdicio que va del 5 al 10%, dependiendo, pero lo más importante es controlar los gatillazos en obra para que el desperdicio sea nulo, sea lo mínimo posible. Sí, van a subir el webinar a YouTube. ¿Tienes experiencia de anclajes en roca? Hemos hecho algunos cálculos de anclajes en roca y hay algunas investigaciones en las cuales, como les decía, lo que se hace es, de acuerdo a las características mecánicas de la roca, hacer un paralelo al F' del concreto y de esta manera diseñar con las fórmulas que nos brinde la CI. Y bueno, eso es lo que normalmente hablan estudios, ¿no? Y lo que normalmente se hace cuando hay anclajes en roca. ¿En cuánto tiempo dan respuesta a un requerimiento? Bueno, eso es inmediato, como les decía, tenemos un departamento de ingeniería, si quieren alguna reunión en proyecto, pues se les visita, nos envían los planos, hacemos diseño y la respuesta es fluida, es inmediata. ¿Cuál es la máxima temperatura a la que puede ser sometida la resina? Tal fuera el caso de que por motivo se tuviese que realizar una soldadura de un tapón de anclaje. Bueno, ya hay algunas experiencias en proyectos en los cuales pues se ha sometido la resina a calor, ¿no? Estamos hablando aquí, ¿no?, de acuerdo a la consulta, entendamos este panorama, hago las perforaciones de los anclajes, inyecto la resina, coloco el anclaje, coloco la plancha metálica y de acuerdo a eso yo voy a soldar. La soldadura obviamente lo que va a hacer es transmitir calor al epóxico. El epóxico tiene que estar totalmente fraguado, tiene que haber llegado a su tiempo de curado, ¿no? A los 20 grados, 6 horas y media. Después de eso yo ya puedo hacer la soldadura. No hay problema, ya se ha hecho, ¿no? La soldadura llega a temperaturas que sobrepasan los 500 grados centígrados. Se recomienda colocar trapos, ¿no? Trapo mojado incluso sobre el perno, de tal manera que pues absorbe un poco de calor la soldadura y sobre todo lo más importante es alternar la soldadura, esperar un tiempo para que se enfríe y después soldar con el otro punto, pero alternar los puntos, no me voy al punto adyacente próximo si de repente sueldo en cruz, de tal manera que pueda un poco entre punto de soldadura, entre anclaje y anclaje, pues hay un tiempo determinado de tal manera que no voy a sobrecargar, sobrecalentar mucho la plancha. A una perforación, a una soldadura un punto, espero un momento, espero unos minutos, unos 8 a 10 minutos, que se enfríe un poco la estructura, y voy con el otro punto, y así, de esa manera. Sabemos que el esfuerzo de tracción del concreto está alrededor de 2 veces la raíz cuadrada del F', ¿cómo limita o qué consideraciones tiene con la resistencia al anclaje de los epóxicos? La resistencia al anclaje de los epóxicos depende netamente, obviamente, de la profundidad de empotramiento, ¿no? Es la profundidad de empotramiento, el área de contacto entre el anclaje y el concreto, estamos hablando del área lateral, ¿no?, como si fuera un cilindro, el desarrollo del área lateral del cilindro, multiplicado por la altura, eso es el área, que vendría a ser el área de la perforación por la altura, perdón, el perímetro de la perforación por la altura, esa área lo que se hace es multiplicarse por el esfuerzo de adherencia. Y listo, de esa manera se calcula la resistencia del epóxico.
y si hay una superposición entre anclajes, y también se le multiplica por factores de castigo de entre distancias al borde, ¿no? Y entre anclajes. Casi similar al concreto, pero acá ya hay un factor adicional que es el esfuerzo de adherencia. En algún momento quise hacer una perforación y me encontré con una cara de acero existente. Sus anclajes también pegan acero con acero. ¿Cuál es la recomendación? Eso me pasó cuando hay ampliaciones de área construida. En algún caso se ha dado cuando de repente, si tú ya estás perforando y me dices que quieres pasar ese acero, o sea, utilizas una broca diamantina, de repente en una cimentación quieres anclar un elemento y pasas y te topas con un fierro. Bueno, como sabemos muchas veces los fierros, la malla a veces está sobredimensionada y de repente perforar un fierro no hay ningún problema, ¿no? Porque tengo la cuantía necesaria para que pueda soportar los esfuerzos. Eso se puede calcular, se puede mostrar. El producto va a pegar al concreto y al acero. Eso no hay ningún problema. ¿Va a servir como un puente de adherencia? Sí. La recomendación solamente es que hay que ver si es que eso afecta a la estructura, ¿no? El que te lleves un fierro de la estructura existente, si afecta o no. El resto, una buena limpieza y un buen anclaje. Disculpa, la constancia la envié al correo, sí. Buenas noches. ¿Cuál sería la profundidad de anclaje de una estructura metálica a una losa steel panel de una capa de 15 centímetros en un clima caluroso? Mira, normalmente una estructura metálica se ancla con pernos de media pulgada, 5 octavos, como les dije. Como regla general puede ser 10 veces el diámetro de la barra. Pero si tú tienes una profundidad, un espesor de material base de 15 centímetros, lo recomendable que ancles es 10 centímetros. 10 centímetros como máximo. Entonces, analizamos los esfuerzos en la estructura y si con 10 centímetros pasa, normal, no hay ningún problema. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Qué bueno tener gente de Ecuador. Muy buenas noches. ¿Cuál sería la profundidad de anclaje para una escalera metálica de una losa de hormigón? Bueno, eso ya lo contesté. Lo máximo recomendable que puedes anclar es 10 centímetros. El diámetro y la profundidad de empotramiento, yo recomendaría que sea una barra de media, que no pase de media pulgada, porque mayor a eso, no creo que repercuta mucho. Máximo hasta media pulgada, o de repente 5 octavos, dependiendo también la calidad del acero. Empotrada 10 centímetros, ¿no? Porque tienes un panel de 15 centímetros. Con una buena limpieza, un buen anclaje, los esfuerzos en el punto, yo creo que pasaría sin problema. ¿Qué consideraciones debo de tomar para el control de la calidad en obra? Consideraciones es en el tema de la mano de obra. El tema del que se sigue el procedimiento de instalación que hemos mencionado. Es que se perfore, al momento de perforar, que se perfore la profundidad de empotramiento especificada, que se haga una buena limpieza, que se haga una buena inyección del químico, que se saque que se coloque la boquilla, que se coloque en el dispensador, que el personal esté capacitado, sepa utilizarlo, y que se inyecte la cantidad de resina suficiente, porque puede que no estén inyectando bien el producto, o sea, puede que estén solamente embarrando la barra y colocándola, no. La inyección es que la boquilla ingrese al agujero y a partir de ahí comenzar a gatillar, y cuando yo coloco el anclaje, pues toda el área superficial de contacto del anclaje esté en contacto con el producto. ¿No? Y para eso se hacen demostraciones en campo, obviamente, el acompañamiento. Bueno, mi nombre es Fernando Castillo. Barras lisas se podrían anclar. Los productos de lisas están homologados para barras roscadas y corrugadas. No obstante, sí se podrían anclar barras lisas, pero en vez de que utilices una barra lisa, te recomiendo o deberías utilizar una barra roscada. Porque desde el punto de vista de repente vibraciones, sismo, etcétera, el comportamiento de una barra roscada va a ser mejor que una barra lisa. El producto va a pegar superficie lisa, no hay problema.
pero para lo que está homologado es para barra roscada o para barra corrugada, que no solamente es, entiendan bien esto, no solamente es que soporte cargas puntuales, estáticas, sino que pueda soportar cargas dinámicas y sobre todo carga sostenida en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces, como ustedes saben, puede ocurrir el tema de la fatiga y el producto pueda fallar. Estos productos están homologados para tener un tiempo de vida útil de 50 años, ¿no? Mucho ojo con eso. Una vez terminado el proceso de anclaje, ¿cuánto tiempo se debe esperar para la colocación de un concreto nuevo? Si el concreto nuevo no va a generar cargas adicionales, yo espero el tiempo de curado, ¿no? La regla es que espere el tiempo de curado, que es 6.5 horas o 8 horas, y vaciar concreto. Pero si el concreto debe de ser vaciado inmediatamente, tengo que esperar como mínimo unas 3 horas. ¿Para qué? Para que el concreto arme, para que el epóxico arme, y de esta manera el concreto no se mete en el agujero y no contamine. Pero este es en el caso de que no vaya a cargar, no vaya a darle una carga adicional al anclaje, porque el anclaje a 3 horas estará en un 70% de resistencia, pero mínimo 3 horas. Si tú colocas antes de las 3 horas, podrías contaminar el agujero. Pero la regla general es el tiempo de curado. Pero sí se han dado casos que se ha vaciado concreto a las 3 horas sin problemas. No lo va a contaminar, porque justamente el periodo de fraguado, ¿no? La forma de fraguado del epóxico es anaerobio. Para la restauración de monumentos históricos donde se tienen materiales diversos, se tiene experiencia o pruebas con otros materiales, ladrillo, sillar, obviamente no se pretende el máximo esfuerzo que requiere el acero, pero sí para fijar algún elemento. Por supuesto que sí. No solamente hay anclajes para el concreto, sino también se puede anclar en ladrillo sólido o en ladrillo hueco. Hay unos dispositivos especiales, tamices de nylon, que lo que hacen es generar anclaje, ¿no? Y esto se ha hecho también, hemos anclado estructuras metálicas a un muro, por decir, de ladrillo, ¿no? Hueco, con estos dispositivos, tamices de nylon. Para la restauración de, listo, ya lo contesté. ¿Cuál es la resistencia mínima que debe tener el concreto anclado? Un F'C mínimo de 135. Pero también se ha anclado sin problema en lo que es cimiento corrido. Pero ahí ya, como le digo, va a depender del proyecto, va a depender del análisis que se haga, de las condiciones. Pero como mínimo un 175 según manda el reporte ICC. Para este periodo de crisis, ¿tienen stock asegurados? Sí, sí hay stocks. Y eso lo pueden consultar a la web, al correo que aparece, al número. Tenemos asesores comerciales que les pueden ayudar. Hay experiencia de anclajes sometidos a fuego, a incendio. Experiencia de anclajes sometidos a fuego, no hay. Lo que sí hay información es que el rango de trabajo de temperatura del químico. Te asegura un esfuerzo de adherencia hasta unos 73, 80 grados centígrados como máximo. Pero obviamente un incendio, estamos hablando de temperaturas que a los 10 minutos están llegando, no sé, más de 300 grados centígrados, 400 grados centígrados en solamente 10 minutos. Obviamente cualquier anclaje a esa temperatura, obviamente, va a fallar, ¿no? Y eso sí hay que tener bastante en cuenta el tema del incendio. Obviamente que se tendría que hacer la consulta, la verdad que no tengo mayor información sobre eso, pero sí hay rangos de temperaturas de trabajo. Y el producto puede soportar el fuego incluso 1 hora o 2 horas, dependiendo de ciertos factores. Pero sí, ahorita que recuerdo, el G5 Plus tenía una certificación de la BS 476 del estándar británico, en cual soportaba fuego o velocidades de propagación de fuego
y una resistencia específica. Creo que era de 2 horas, de 1 hora, no lo sé, no me acuerdo muy bien, no recuerdo. Pero sí hay experiencia de acuerdo a eso. He visto que hay varios criterios, unos dicen 175, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, el ICC, como regla general, habla de un concreto mínimo de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. En zona de costa, el epóxico cumpliría función de anticorrosivo o cómo proceder a la protección del acero. Como les digo, va a proteger en la zona que está en contacto con el acero. En la zona que está expuesta, hay que hacerle un trabajo adicional, un recubrimiento galvanizado en caliente, o si es acero inoxidable, mejor. Hay una restricción en hormigón preesforzado para adherencia del epóxico. En realidad no hay ninguna restricción, ¿no? Muy buena charla. Saludos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos por su tiempo y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Saludos para todos.